¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Gusto en saludarles por este medio y poder llegar hasta donde ustedes. Es un placer poder dar inicio a un proyecto, a un plan que he venido postergando durante mucho tiempo, y es precisamente el estudio de la palabra y poderlo proyectar a través de pequeños videos que vamos a estar trabajando con referente a esto. Y dentro de este proyecto vamos a iniciar con aspectos básicos. No vamos a irnos tan arriba, pero sí vamos a ir iniciando básico, cortico, hasta llegar a puntos de conocimiento teológicos un poco más profundos. Sin embargo, el aspecto que hoy nos compete o lo que queremos hoy iniciar es una pregunta que se hace mucho a nivel de grupos, a nivel sectoriales, a nivel hasta de iglesia misma, por falta misma del conocimiento, por falta de lo que es interpretar las escrituras de la mejor manera. La pregunta que se nos hace o la pregunta que surge es: ¿somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Has escuchado esa pregunta? ¿En algún momento te la has hecho? ¿Somos todos hijos de Dios? Y en una ocasión hubo un pastor de Puerto Rico que visitaba una iglesia en la cual yo estuve desarrollándome, ejercí como pastor misionero de la misma iglesia. Y este pastor decía: busquemos la corte final de arbitraje. ¿Cuál es la corte final de arbitraje? Esa es la Biblia, las Escrituras. Ella misma es la que tiene que decirnos a nosotros por dónde ir, por dónde desarrollarnos, cuál es el conocimiento real y cuál es la verdad. Y también hay algo importante en la Biblia. La Biblia toda es una verdad. La Biblia toda es una verdad, desde su libro Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Mas no toda la Biblia es una verdad presente. Cuidado con esto, porque más adelante lo vamos a ver para tener un conocimiento más amplio de este comentario. ¿Por qué? Porque no competa en este momento, pero sí es necesario que vayamos escuchando esas oraciones, esas terminologías y varias cositas más que ahí vamos a ir caminando dentro de este estudio, y vamos a ir saliendo precisamente de las tinieblas de la carencia de conocimiento. ¿Somos todos hijos de Dios? Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, verso 1. Leemos donde dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y viene la primera pregunta a nivel de la historia de la humanidad. Surge la primera pregunta. Si vemos el signo de pregunta, vemos un símbolo como una serpiente erguida. Vemos como un símbolo una serpiente erguida que quiere atacar, y esa es la duda. Siempre tengamos presente este concepto de que cuando viene a nuestra vida dudas, vienen a nosotros incógnitas. Esto es que nos están queriendo atacar. ¿Dónde? Nuestra mente. Nuestra mente es el campo de batalla donde nosotros debemos de estar atentos para luchar. ¿Para luchar con qué? Con la ignorancia. ¿Contra qué? Contra el conocimiento. Y cuando nosotros nos introducimos a las escrituras con el libro de Génesis, vamos viendo cómo surge la pregunta donde dice: ¿con qué Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y ahí es donde empieza a venir la primera duda que se le establece a la humanidad, que se le establece a un ser humano dentro del conocimiento de la historia. Con que Dios te ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque vemos a través de la historia cómo estas dudas son las que se presentan. Igual en nuestra vida se presentan diferentes incógnitas, dudas que no nos hacen desarrollarnos, que no nos hacen caminar, que no nos permiten seguir nosotros nuestro camino. Nos detenemos por las dudas. Cuando queremos pasar por algún camino, cuando queremos desarrollarnos en nuestros estudios,
cuando queremos ir a tal universidad, cuando queremos a tal trabajo, cuando queremos ir a tal casa, cuando queremos una relación. Siempre vienen las dudas, pero todas las dudas tienen que ser siempre evacuadas a través de un conocimiento. Y este conocimiento a veces lo tiene una persona, a veces lo tiene tu padre, tu madre, a veces lo tiene un líder espiritual, un consejero, a veces lo tiene un libro cuando te metes a estudiar o a leer un libro y te viene una respuesta. Precisamente el Espíritu Santo trabaja de muchas formas y el Espíritu Santo también te va a hablar en diferentes momentos y en diferentes tiempos. Claro está, las Escrituras, la Biblia, es precisamente esa corte final de arbitraje donde cualquier duda puede ser evacuada y debería ser evacuada a través de ella. Por eso el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través de ¿qué? Precisamente estos estudios. Es aquí en esta duda que el ser humano pierde la comunión con Dios. Precisamente las dudas nos hacen perder oportunidades. Las dudas nos hacen perder momentos específicos, nos hacen perder tiempos de gran valor. Y aquí, a través de esta duda que surge o que fue puesta en el corazón de Eva en ese momento, vemos cómo el ser humano pierde la comunión con Dios. ¿Cuál comunión? Génesis capítulo 3, verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Génesis capítulo 3, verso 10 dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto. Vemos qué nivel de comunión se desarrollaba, que Dios mismo paseaba por el huerto al cual fue dado ¿a quién? Sí, al hombre y a la mujer. ¿Para qué fue dado eso? Esta parte es dada al hombre precisamente para que la administrara, para que lo desarrollara, y más adelante lo vamos a ver. Más adelante vamos a ver qué era la función del ser humano dentro de lo que era la administración del huerto del Edén. Y ahí es donde vamos a ir comprendiendo diferentes cosas. Aquí vamos a irnos desarrollando en Génesis capítulo 3, verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañía. Y aquí empieza el conflicto del hombre y la mujer. Del hombre y la mujer. Es que la mujer que me diste es que tu mujer. Y la mujer viene y se desquita también. Es que la serpiente. Más adelante lo dice. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay un tema muy profundo que luego lo vamos a estudiar, donde habla la simiente tuya y la simiente de la otra, y las heridas que serán en la cabeza y el calcañar, lo cual tiene una simbología y un significado muy bonito. Sin embargo, no estamos dentro de ese desarrollo y dentro de ese estudio. En Génesis capítulo 3, versículo 22 también nos dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre. Oigan esta parte, es importante. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí es una parte importante porque muchas doctrinas falsas empiezan a tergiversar este versículo y algunos otros, haciendo creer que nosotros somos dioses. Que nosotros dentro de nuestro propio y amplio conocimiento mental podemos desarrollar grandes cosas, y lo vemos en la ciencia, lo vemos
en la parte arquitectónica y lo vemos en diferentes ámbitos donde realmente el hombre crece y se desarrolla. Pero eso no es ni la punta del iceberg de lo que Dios en toda su grandeza realmente ha hecho. Como le dijo Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando creaba yo el universo? ¿Dónde estabas? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Dicen en otra porción, para que Dios se acuerde de él. O ¿quién es el hombre para que tenga memoria de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para podernos atrever a decir que nosotros somos dioses? Es increíble la magnitud a la cual se llega para poder tener una comprensión. O sea, es algo sumamente lleno de soberbia, de orgullo, de esa misma soberbia en que Satanás fue expulsado de los cielos, por soberbio, por creerse, como dicen a lo tico, creerse la última Coca-Cola del desierto. Y esto no es así. Nosotros debemos inclinar nuestra cabeza, debemos ser humildes, debemos ser sumisos, debemos ser atentos a la voz de Dios, debemos ser atentos a su palabra y poder nosotros comprender mejor todavía. Aquí en esta parte lo que realmente nos está dando a entender, y volviendo al tema, en Génesis capítulo 3, verso 22, dice Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí lo que se dio en este momento fue que el hombre adquirió lo que llamamos hoy conciencia. Conciencia. Y a través de la conciencia, lo vamos a ver más adelante, en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 12 al 16. Allí perfectamente vamos a ver cómo el hombre va a ser juzgado. Aquellas personas que no adquirieron este conocimiento de Cristo, que no tuvieron ese conocimiento precisamente de la ley, del Espíritu, van a venir a ser juzgados a través de su conciencia. ¿Por qué? Porque el hombre al salir del Edén empezaron a tener un nivel de conciencia de saber qué era el bien y qué era el mal. ¿Cómo así? Caín cuando mató a Abel, Caín sabía que había hecho algo malo. Caín sabía que él había hecho algo malo y a gran magnitud. ¿Por qué? Porque ya él tenía conciencia, ya él sabía que era el bien y que era el mal. Así que no puede alegar ignorancia. La Constitución política dice que nosotros no podemos alegar ignorancia de las leyes. ¿Por qué? Porque los libros están escritos con las leyes. El problema es que nosotros no estudiamos las leyes. ¿Se las dejamos a quién? Sí, correcto. A los profesionales, a los abogados y demás, a los jueces y demás. Pero están ahí para que nosotros podamos estudiarlas y comprenderlas. De esta misma forma, también aquí en las Escrituras, en la palabra, tenemos el conocimiento amplio para poder introducirnos y no cometer faltas y no cometer situaciones que nos roben o nos quieran quitar precisamente esa trayectoria que nosotros tenemos como nuestra propia asignación, como esa asignación o ese propósito eterno que Dios tiene para con todos y también esa asignación personal que Dios tiene exclusivamente para ti. Amado que me escuchas, tú joven, tú niña, tú mujer, tú hombre que me escuchas, Dios tiene un propósito, una asignación personal y esa asignación personal vamos a encontrarla conforme el conocimiento de las Escrituras y nos vamos a ir desarrollando. En Romanos capítulo 2, versos 12 al 16, específicamente en el verso 15 dice, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia. Serán juzgados por su propia conciencia. ¿Dónde fue adquirida esa conciencia?
Génesis capítulo 3, verso 22, que ya vimos, de lo cual el hombre dice, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Por lo tanto, aquí mismo en Romanos nos está hablando y nos está indicando que serán juzgados por su conciencia. Ya nosotros seremos juzgados también por otro aspecto importante, de lo cual vamos a estar analizando y vamos a estar estudiando. Sin embargo, no perdamos de vista la pregunta inicial: ¿somos todos hijos de Dios? Y esa pregunta es una de las preguntas que yo a través del tiempo con varias personas, bajo su ignorancia, bajo su falta de conocimiento, me han debatido que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña de que no es así. No todos somos hijos de Dios. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante. Dice también en Génesis capítulo 3, verso 20. ¿Por qué? Porque en esta desobediencia, en esta caída del hombre, en esta duda que surgió, donde Eva sencillamente cometió ese pecado original juntamente con Adán, luego se viene a dar una situación no de pareja. No fue que Adán llegó y le reclamó a Eva y ahora sí vamos a tener que labrar la tierra y usted va a tener que tener hijos con dolores y todo el asunto. No, eso seguramente se dio ahí y ahí estuvieron desarrollando y estuvieron enojados quizás por un tiempo y luego se volvieron a conciliar, tanto así que tuvieron a Caín, tuvieron a Abel y también pues luego tuvieron a Set también como hijo y pues ahí hubo tranquilidad, hubo paz, como todo tiene que ser en una relación de pareja. Sin embargo, la humanidad completa sufrió ante esta situación. La humanidad completa sufrió un trastorno ante esta situación. En Génesis capítulo 3, verso 20, y dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella era la madre de todos los vivientes. ¿Y quiénes son todos los vivientes? Esa es una consulta. ¿Quiénes son todos los vivientes? Sí, correcto. Somos todos nosotros. Somos todos los vivientes. Somos todas las personas que aquí nos encontramos, que hemos caminado por esta tierra. En este texto también nos introduce a la pérdida o la entrega de la autoridad de la administración que el hombre tenía en la tierra, donde teníamos y poseíamos un sistema perfecto. Nosotros, ahí era la administración de la tierra. Y vean Génesis capítulo 2, verso 8, donde dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí, ¿a quién? Al hombre que había formado. Génesis capítulo 2, verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí repartía en 4 brazos. Verso 11. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, importante ir comprendiendo esos puntos, esos tesoros escondidos que están ahí. Y dice el verso 13, el nombre del segundo río es Gihón, el cual rodea toda la tierra de Cusi. Y el nombre del río Hiddekel es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río del Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Nos puso como administradores. Y luego en el verso 19 dijo, Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. ¿Para qué las trajo a Adán? Para que administrativamente pusiera nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ese era el trabajo que nosotros teníamos como administradores,
con la autoridad que teníamos para poder desarrollarnos en la tierra. Pero como decían nuestros abuelos, ahora bien, como decían nuestros abuelos, ya de nada vale llorar la leche derramada. Ya se derramó, si se derramó, listo. Por lo tanto, vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 18, que ya nos queda poquito tiempo. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, por la transgresión que hizo Adán, esa condenación vino ¿a quién? A todos nosotros. En el verso 5, en el verso 19 del capítulo 5 Romanos dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. La transgresión, la desobediencia nos separó a nosotros también de la comunión exquisita que tenían con Dios. Esa comunión que Él se paseaba por el huerto, también nosotros la perdimos. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿por quién? Sí, por un hombre, por Adán. Y por el pecado que entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Así que todos hemos pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecamos por culpa de un hombre. Y ese es el pecado original, el de la desobediencia y la transgresión. Entonces todos estamos destituidos. Pero vean qué importante, y vamos ya cayendo para ir terminando. Juan capítulo 8, verso 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Importante. En este versículo nos reafirma la división que tenemos como seres humanos. Y en 1 Juan capítulo 3, verso 10, nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí hay tremenda división que nos enseña y nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que comprendemos que no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay algunos que son hijos del diablo. Y vamos a ver en lo que es 1 Juan capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema. El mundo no es la tierra, ni las personas que lo habitan. El mundo es el sistema en el cual nosotros estamos viviendo. Y este sistema no nos reconoce. ¿Por qué? Porque este sistema del mundo no es de Dios. Y no va a reconocer jamás a los hijos de Dios. Termino con esta parte nuevamente, donde dice en 1 Juan capítulo 3, respondiendo la pregunta, ¿somos todos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios, porque en 1 Juan capítulo 3, verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, sí hay una gran, enorme división entre quienes somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, entonces ¿qué somos? Hijos de Satanás. Ahora, nos surge otra pregunta, que ese va a ser el estudio próximo. ¿Cómo ser hijo de Dios? Tú que me escuchas, ¿quieres ser hijo de Dios? Tú que me oyes, ¿quieres ser hijo de Dios? Es un momento especial, un momento importante. No te pierdas el próximo estudio. Aquí ya hemos establecido que no todos somos hijos de Dios, que también hay hijos del diablo. Por lo tanto, es importante que nosotros definamos
en qué parte estoy. Si estoy acá o si estoy acá. Si es con Dios o es con el diablo. Pero es importante que nosotros establezcamos bien dónde nosotros estamos parados. El tiempo se nos agotó, se nos acabó. Vamos a ir hablando más adelante con referente a esos temas. ¿Y cómo ser hijo de Dios? Es la segunda parte. No te la pierdas. Te esperamos pronto.